Hoy, el reverendo Oscar Galdona estará predicándonos el mensaje titulado Haciendo su voluntad en el Tabernáculo Ebenezer, Barquisimeto, Venezuela. Ahora escuchémoslo mientras el culto comienza. Con nuestras Biblias abiertas en Romanos capítulo 2, vamos a leer quizás unos 10 versos aquí. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. Y no os conforméis a este siglo, mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con templanza, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, empero todos los miembros no tienen la misma operación. Así muchos somos un cuerpo en Cristo, mas todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Si ministerio, en servir, o el que enseña, en doctrina. El que exhorta, en exhortar. El que reparte, hágalo en simplicidad. El que preside, con solicitud. El que hace misericordia, con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreciendo lo malo, llegándoos a lo bueno, amándoos los unos a los otros con caridad fraternal, previniéndoos con honra los unos a los otros. El Señor bendiga hasta aquí su palabra. Vamos a orar. Padre, damos gracias por esta palabra que hemos leído en esta noche, y te pedimos que nos bendigas en su lectura y su estudio. Que ahora nos ayude para que los pensamientos, Señor, que están sobre nuestro corazón, sean dados conforme a tu voluntad para la edificación del cuerpo del Señor. Ayúdanos aquí en este lugar, y ayuda también para que al oír este mensaje a través de la cinta, los que la oyen reciban la misma bendición que nosotros. Gracias, Señor, te anticipamos las gracias y creemos que lo haces en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Aunque he leído este pasaje, la parte a la cual quisiera referirme como base, aunque voy a usar otros pasajes de la Escritura en este tiempo breve que pensamos usar esta noche, es la última parte del versículo 2 de aquí de Romanos 12. Dice, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este versículo habla de que la voluntad de Dios se puede conocer como una experiencia. Para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Un creyente verdadero sabe, entiende, cree que la voluntad de Dios, agradable y perfecta, es lo mejor para un cristiano. No hay nada como estar dentro del plan y de la voluntad del Señor. Pero dice el apóstol Pablo, entra en una experiencia con eso, para que experimentéis cuál sea esa buena voluntad, agradable y perfecta. Y por supuesto, un poco más abajo, comienza a decir en el verso 4, de manera que en un cuerpo tenemos, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, empero todos los miembros no tienen la misma operación. Amén. Eso ya lo hemos visto en los mensajes anteriores. El cuerpo está compuesto de diferentes miembros, dedos, brazos, etcétera, piernas y todo, pero dice cada uno de ellos tiene una operación diferente. No somos todos cabeza, ni somos todos piernas, sino que estamos divididos en un cuerpo que tiene diferentes miembros, y todos los miembros no tienen la misma operación. Amén. Eso es una gran lección para nosotros. Todos no tenemos que ser predicadores, todos no tenemos que ser maestros, todos no tenemos que ser evangelistas, todos no tenemos que ser profetas,
sino que cada uno en el lugar donde Dios lo puso para que en armonía con el cuerpo tenga su operación a la cual Dios decretó. Amén. Entonces, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, úsese conforme a la medida de la fe. Entonces, si se trata aquí del sentido espiritual de edificar a la iglesia, si Dios puso en usted profecía, entonces úsela en una manera. Si ministerio, en servir. El que enseña en doctrina, dando a entender que cada persona en el lugar que Dios lo puso. Esto, por supuesto, nos lleva ahora al primer mensajito que hacen 2 domingos, dimos aquí, cuando hablábamos de la viuda. Cuando Elías se encontró allá en el arroyo de Cherit, y ya se secó el arroyo, se secó porque Dios permitió que se secara. Porque si la voluntad de Dios era de que Elías viviera todos los 3 años y medio de la sequía allí con el arroyo, pues Dios pudo haberlo hecho. Pero después que lo mantuvo Elías por un tiempo allí, como quien dice, dándole de lo que Dios correspondía de lo sobrenatural sobre Elías, entonces Dios quiso compartir esa bendición ahora, que fuera a recaer sobre una persona a quien Dios escogió para que esa persona fuera figura de nosotros hoy. Así que Dios lo tuvo ahí en el arroyo y le mandaba los cuervos, y los cuervos le traían un sándwich en la mañana porque le traían pan y carne en la mañana y pan y carne en la tarde. ¿De dónde vino eso y cómo fue preparado? Nadie puede averiguar eso. Lo cierto es que fue un decreto del Señor. Las aves comenzaron a traerle el pan por un decreto del Señor. Pero luego el Señor, por supuesto, sabiendo que esto que Él escribió, como Él mismo lo dice, iba a ser una figura para los del último tiempo, porque Él prometió un Elías para el último tiempo, aleluya. Entonces Él permitió que algunas cosas sucedieran y decretó otras que debieran suceder. Entonces, después de un tiempo estando ahí, Elías comiendo y bebiendo ahí en el arroyo de Cherit, bajo la mano sobrenatural poderosa de Dios, entonces ya cuando faltaba el último tiempo antes de que Él se manifestara y antes de que viniera la lluvia, antes de que viniera la prueba de fuego y viniera la lluvia, Él le dijo: mira, Elías, se secó el arroyo, o sea, ya por mi parte ya no habrá más agua del arroyo ni cuervos. Ahora este es el nuevo plan. Anda ahora a este lugar, amén, a Sarepta de Sidón, porque yo he mandado, yo he decretado que una viuda allí te sustente. Amén. Entonces Dios quería que el ministerio de Elías ya no solamente fuera un ministerio sobrenatural sostenido por Dios, sino que Dios quiso que el ministerio de Elías fuera combinado en un cuerpo ahora con una viuda a quien Dios decretaba que había de sostener el ministerio de Elías. ¿A cuánto me han entendido ahí? ¿Creen que lo han entendido bien? Bueno, esto sabemos que fue figura de nosotros. Ya el profeta nos dio mensajes sobre eso y ya nosotros hemos entendido que la viuda era una viuda, no era una divorciada, era una viuda. Aleluya. Se había apartado totalmente, el antiguo marido denominacional de ella ya no existía, por la cual ella no tenía obligaciones con nadie. Entonces, cuando está así libre, le pasa el profeta por allá y Dios hace lo que tenía que hacer. Entonces, la viuda se encuentra con Elías, o Elías se encuentra con la viuda. Ya sabemos lo que el profeta le dijo, lo que la viuda respondió, pero al fin la viuda hace lo que el profeta dice. ¿Por qué? Porque Dios había decretado desde antes de la fundación del mundo que esa viuda sería elegida en la soberanía de Dios para sustentar el ministerio de Elías. A los judíos se los dijo claramente. Había muchas viudas en Israel en el tiempo de Elías, pero no se escogió ni una de esas, sino a una que estaba como una gentil en Sarepta de Sidón. Dando a entender que Dios, que conoce todas las cosas, escogió a una mujer en quien Dios había puesto simiente predestinada, para que esa mujer pudiera hacer lo que Dios dijera que hiciera a través de su siervo, el profeta. Ve usted, hermano, que cuando nosotros
obedecemos y recibimos en nuestro corazón, como hizo la viuda en su casa, al profeta Elías en su edad, no lo hicimos simplemente porque, bueno, hay mucha gente por ahí, cualquiera lo puede hacer. No, ha sido decreto y mandamiento de Dios, que cuando Elías pasara por nuestro camino, nosotros íbamos a obedecer su palabra. Usted entiende que la predestinación ahí tiene un campo grande y tremendo que desarrollar, pero ya eso es materia conocida por nosotros. Entonces la viuda comenzó a alimentar al profeta a la manera como le dijo. No va a escasear, no va a menguar nada. Y la viuda iba haciendo lo que el profeta le dijo, y mañana, tarde y noche, a la hora que iba, las primeras veces quizás un poquito tembloroso, ella echaba y volteaba o empinaba la botella y metía la mano en la tinaja, y un poquito tembloroso los primeros días. Pero después, imagínese, casi un año, entraba ahí con la confianza de saber que Dios iba a obrar un milagro cada vez que metía la mano en la tinaja. Amén. Ahora esta viuda comenzó a hacer esto y, como hemos dicho, ella ignoró al principio lo que estaba haciendo. Ella simplemente creía pues que ahí a Dios producía el alimento, pero ella consideraba de que el alimento era simplemente para ella. Pero Dios le había dicho al profeta que él había mandado a una viuda para que lo sustentara a él. Amén. Pero por supuesto, al sustentarlo a él, la bendición venía sobre ella. Amén. No pierda este punto que puede ser muy extendido en el ministerio y en el tiempo presente. Cuando usted sostiene legítimamente una causa del Señor, Él se encargará de sostener las cosas suyas. Yo recuerdo un gran hombre de Dios que le preguntaban, pero mire, ¿cómo es posible que Dios le supla para esto y le supla para esto y este proyecto para acá? Sí, porque yo estoy seguro que si yo me encargo de los negocios de Dios, Él se encarga de los negocios míos. Tiene que ser así, hermano. Así que no tenga temor cuando llegue el momento de ofrecer o de ofrendar o de dar para la causa del Señor. No tenga temor de ninguna clase, porque si usted se ocupa en lo que Dios le manda hacer, Dios se ocupará en lo que a usted le puede faltar. Y yo tengo que creer, hermano, que esa es la experiencia de todo hombre, de toda persona que legítimamente está en la palabra del Señor. Él sabe que si él se ocupa de dar para el Señor, Dios se ocupará de ver que a usted no le falte nada. Amén. Bueno, la viuda hizo eso ignorante. Ella creía, por supuesto, que estaba recibiendo la bendición de tener para que ella y su familia no murieran. Pero haciendo eso, ella ignoraba que eso lo recibía ella por causa de estar alimentando al profeta. Porque primero, Dios estaba mirando el ministerio de su siervo. ¡Aleluya! ¡Amén! Dios estaba mirando el ministerio de Elías, que tenía que permanecer. La palabra dada de Elías tenía que permanecer, y esa palabra tenía que ser sostenida. Por eso entonces, cuando la viuda sostenía, se creía que se sostenía a sí mismo, ella lo que estaba era sosteniendo al profeta. Entonces esto nos hace a veces ver las cosas un poquito diferentes, ¿verdad que sí? Ella le parecía, oh, gracias al Señor, me ha dado la bendición, y por supuesto, como me da la bendición para yo alimentar mi casa, también hay para el profeta. Pero era lo contrario. El decreto de Dios era que alimentara al profeta, y si alimentaba al profeta, Dios la alimentaba a ella. Le quitará eso el temor suyo para que cuando Dios le diga, dame, usted le va a dar. Amén. Bendito el nombre del Señor. Entonces, la viuda pudo ignorar esto, pero nosotros estamos en la edad cuando es posible saberlo. Entonces Dios decretó lo que decretó para la viuda, también creemos que lo ha decretado para nosotros, porque la viuda es figura de nosotros. Él dijo, yo he mandado, y eso está hecho. Entonces toca a cada uno de nosotros averiguar para qué hemos sido llamados en esta hora. Porque esta es la hora del mensaje de Elías de esta edad. Ella alimentó el ministerio, sostuvo el ministerio de Elías de aquella edad. Pero nosotros tenemos que sostener el ministerio de Elías de esta edad. Amén. Amén. Bendito el nombre del Señor. Entonces, si la viuda ayer alimentó a Elías, que significa sustentar su ministerio, ¿qué estamos nosotros llamados a hacer? Por eso hemos dicho en nuestros mensajes anteriores que creemos
que la imprenta es una manera para que nosotros hagamos una cosa semejante. Amén. Porque el profeta pasado estaba sostenido. La palabra en la boca del profeta, mientras el profeta tenía vida, el mundo tenía palabra de profeta. Amén. Amén. Mientras nosotros sostengamos la palabra que nos dio el profeta, el mundo y los que lo han de recibir tendrán la palabra del profeta. Entonces, usted y yo tenemos que hallar nuestro lugar. ¿Qué lugar? Nuestro lugar en el cuerpo. Y a la vez la responsabilidad en ese lugar. Yo creo que el tiempo es maravilloso hoy para buscar y hallar. Y para saber que hay hoy la posibilidad de saber lo que ayer no sabíamos. Entonces, ¿qué tiene usted? ¿Qué le ha dado Dios? ¿Le ha dado talentos? ¿Le ha dado capacidad? ¿Le ha dado dinero? ¿Le ha dado qué le ha dado Dios? Ahora averigüe qué va usted a hacer con eso. Amén. Averigüe qué va a hacer con eso. Si Elías pasara por su casa, ¿sería usted capaz de sostenerle? Si viniera el profeta en vida y llegara aquí esta noche y saludara, ¿algún hermanito me puede dar un rinconcito? Yo creo que habría una pelea aquí entre los cristianos para ver quién se lo lleva para la casa esa noche. Ah, dormiremos en el suelo, donde sea. Amén. Bueno, la persona sin duda que es una cosa tremenda, ¿verdad? La presencia de la persona. Pero no olvidemos que la persona esa valió lo que vale. Usted vale lo que vale por lo que usted tiene por dentro. Amén. Es la palabra, hermano, lo que nos hace diferentes. Así que es por la palabra por la cual usted sería capaz de hacer algo con el profeta. Amén. Que usted pone a pensar la grandeza de lo que Dios ha hecho a través de él. Es eso lo que lo agarra a usted y lo ata en amor sublime. Amén. Eso es. Bueno, él no está aquí, pero su palabra está. Aleluya, porque eso es lo que tiene valor, la palabra. Es la palabra lo que hace el profeta, es la palabra lo que hace el mensajero. Y es la palabra lo que sabemos que tiene vida. Bueno, esa palabra tiene que ser sustentada, porque es un ministerio que no ha terminado, bendito el nombre del Señor. Amén. Entonces, averigüe qué hará con lo que Dios le ha dado. Como la viuda, te averigüe ahora. Si ella no lo supo, usted está en la posibilidad de poderlo saber. Si no lo hace ahora, ¿para cuándo lo va a dejar? Si usted no hace ahora, como dije esta mañana, el tiempo está muy corto, la carrera en el final es cuando se sabe que el hombre tiene que gastar todas las energías. ¿Por qué? No importa cuánto tiempo duró en el principio de la carrera, a mitad de la carrera o a 3/4 de la carrera, pero cuando ya faltan los últimos metros, cuando ya faltan los últimos segundos, el hombre que quiere tener la corona incorruptible y como el que corre en el estadio quiere llevar el premio, cuando faltan los últimos metros o los últimos minutos, es cuando le da toda la energía que tiene. ¿Por qué? Quiere ganar. Bueno, está bien que algunos no sepan, pero la novia sabe que está en el último tiempo. Si no lo hacemos ahora, ¿cuándo lo vamos a hacer? Amén. Nosotros sabemos, así que yo quisiera decir lo que dije en un mensaje anterior. Manos a la obra. No vivamos más ignorantes del lugar que nos corresponde en la obra. Cada uno tiene como miembro su lugar en el cuerpo. Unos para una cosa y otros para otra. ¿Ustedes recuerdan al apóstol Pablo diciendo, el que hizo por Pedro para el apostolado de la circuncisión, hizo también para mí, para con los gentiles? Dando a entender que Pablo era uno de los que supo cuál fue su lugar sin lugar a duda. Entonces, si Dios ha llamado a un hombre para ministrar, Dios se encargará de ver que todo ande en esa forma bien. Porque el que comenzó la buena obra, la perfeccionará hasta el día del Señor Jesucristo. Nadie lo va a quitar de ese lugar hasta que haya terminado su misión. Repetidas veces el profeta dijo que el diablo ni nadie podía tocarlo hasta que no hubiera terminado su trabajo. ¿Por qué? Nadie puede frustrar los planes de Dios. Si hombres y mujeres quieren interponerse en el plan de Dios, Dios sabe cómo lidiar con ellos. Amén. Pero Él no puede ser estorbado. Ni el diablo puede estorbar a Dios cuando Él se propone hacer algo con un hombre o con una persona. Dios lleva a cabo lo que se propone hacer. Amén. Entonces, hay aparentes estorbos, sí.
como ustedes recuerdan que pasó con José. Pero a José le ayudaron a bien, y si usted está encaminado en lo que Dios quiere que usted haga, esos problemas también le van a ayudar a bien. Así sucederá con el llamado a ministrar alguna cosa para Dios. Las luchas y las dificultades que esperamos tienen que venir, le servirán al hombre o a la mujer en esa labor, en ese llamamiento, le servirán de acicate y de estímulo, porque él sabe cuál es su posición y lugar en el reino. Convencido de ello, entonces, ¿qué hace? No mira para atrás, porque él ha puesto su mano al arado, y él sabe que el que mira atrás no es apto. Pone su mano al arado y sigue adelante. ¿Por qué? Él sabe para qué fue llamado. Y como Pablo es capaz de decir, mi ministerio honro. Amén. Y dice, como aún más dijo él después, ay de mí si no predico el evangelio. Ay de mí si no me quedo en la posición a donde Dios me llamó. Ay de mí si oyendo la voz del Señor que me dice, te he levantado para esto, no hago aquello que Dios me dice que debo hacer. Amén. Ay de mí es la palabra para este tiempo, hermano. Y tenemos que responsabilizarnos ante eso. Si estamos convencidos que Dios nos ha llamado, pues entonces con firmeza demos el paso que corresponde, porque es el tiempo del fin. Amén. Entonces tiene que haber una convicción profunda de aquello a que hemos sido llamados. Tenemos que tener convicción profunda. Puede que algunos no lo sepan. Bueno, esa es la razón de los mensajes de estos días, para despertarnos a nuestra posición y lugar en esta hora tan avanzada. No descuide, no viva así sin ponerle atención a esto, encare la situación, examínese, ore y clame, porque la Escritura dice, el que busca, halla. Recuerde que el que ha sido predestinado como la viuda, también creemos que ha sido ordenado el trabajo y la labor que va a hacer. Así que es nuestra responsabilidad hallar la labor que Dios quiere que hagamos. Amén. Entonces, recuerde, sus recursos nunca van a menguar, como no menguaron en la viuda. Haz para mí primero, porque así ha dicho el Señor, no menguará, no escaseará. Haz para mí primero. Él estaba diciéndole que lo primero, el paso, el orden tenía que mantenerse. Elías no le dijo, bueno, hazte una tortica y cuando te sobre me das a mí. No, la prueba era que le hiciera primero a él. ¿Por qué? Yo he mandado a una viuda que te sustente. Yo me imagino, aquí personalmente y conjeturando sanamente, que cada vez que la viuda hacía comida, la primera torta era para Elías. ¿Y usted no creen que ese orden tuvo que mantenerse? Amén. Así que venía y hacía la comida y la primera torta era para Elías. Después venía y metía la mano y encontraba siempre para ella y para su casa. Amén. Así que si usted hace la primera torta para el Señor, usted siempre tendrá torta para usted y para su casa. No tenga temor ni pena, porque Dios cumple su palabra. ¡Aleluya! ¡Amén! Oh, bendito el nombre del Señor, que Él pueda hacer que esta palabra corra en esta hora. Dios no falta a su palabra, hermano. Dios no puede faltar. Dice, no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Amén. Bendito el nombre del Señor. Ahora, el otro punto ahora al cual quiero llegar, que si estos punticos nos extendemos nos va a pasar como esta mañana. Amén. Entonces, tenemos que hallar nuestro lugar. Y al hallar nuestro lugar, entonces tiene que estar dentro de esa perfecta voluntad y tiempo del Señor. Quiero referirme ahora a David. Ya ese fue el tema del domingo pasado. David quiso hacer, como quizás usted se sienta animado a hacer. Pero cuando David hizo lo que hizo, sabemos que no buscó la línea por la cual Dios le había dirigido en el pasado y como Dios lo hace. O sea que él no hizo la consulta a donde debiera haberlo hecho. Él no buscó la palabra, él no buscó al profeta, sino que él se reunió alrededor de las personas que él le creía o le parecía que podían servirle en un consejo para buscar capitanes y generales y jefes, etcétera, y tomó entonces el consejo creyendo que era el tiempo de Dios cuando no lo era. Amén. Ahora esto es una leccioncita que tenemos que aprender. Es que no podemos precipitarnos si el tiempo no es. Amén. Por cuanto el tiempo no era, vino el fracaso a David y a Israel.
Por cuanto el tiempo no era, entonces no se hizo la cosa como debiera ser hecha. Porque recuerde, cuando es el tiempo, no somos nosotros los que tenemos que estar buscando averiguar. Cuando es el tiempo, Dios empieza a descubrir todas las cosas. A ver si me entiende bien. Amén. Cuando es el tiempo, Dios está responsabilizado en ver que si es el tiempo y es tiempo de su palabra, Dios mismo toma la iniciativa. Amén. Amén. Recuerdes, si es el tiempo del Señor, Él toma la iniciativa. Cuando era el tiempo del Señor en Israel, Él entonces puso en el corazón de David que consultara a Natán. Cuando no era el tiempo y se apresuraron para acá y para allá, cometieron el disparate. Ya sabemos lo que hicieron. Resolvieron pensar que era bueno traer el arca y entonces vamos a hacerlo. Y como habían apartado la palabra, ya han apartado al profeta, comenzaron a idear, bueno, ¿cómo hacemos para hacerlo? Y se puso alguno ya, mire, yo tengo una idea maravillosa. Yo creo que debemos hacer un carro bueno. Y aquí hay un hermano carpintero que puede hacerlo. Y ya ustedes saben ya cómo hicieron un carro nuevo. Y sobre el carro nuevo resolvieron que iban a poner el arca. ¿Eh? ¿Qué pasó? Bueno, ya sabemos el desastre, el fracaso, la muerte, la vergüenza, la pena, el dolor, el luto, todas las cosas que vino sobre David y sobre Israel por haber hecho la cosa cuando estaba fuera de tiempo. Amén. Hicieron la cosa cuando no era la voluntad de Dios que se hiciera. Lo hicieron a su manera en vez de hacer las cosas como Dios dijo que debieran hacer. Entonces hallamos tres cosas que pasó con David cuando él se propuso hacer algo bueno para el Señor. En estos días creemos que el pensamiento de muchos hermanos y hermanas es que este es el tiempo para hacer algo bueno para el Señor. Entonces tenemos que ser francos porque la palabra corta por los dos lados. Amén. ¿Qué es lo primero? Vamos a saber si es el tiempo de Dios. Amén. No nos pase como David, porque David le propuso llevar el arca cuando no era tiempo, porque él no tenía lugar preparado para ello. Segundo, tenemos que hallar que sea la voluntad de Dios que hagamos lo que vamos a hacer. Amén. Porque puede ser bueno, pero si no es la voluntad de Dios hacerlo, no debemos hacerlo. Aleluya. Tercero, debemos hallar su manera de hacer las cosas. Este fue el error grave de Israel, de David. El arca se propuso llevarla en un carro nuevo, cuando Dios en su palabra decía que debía ser llevado en los hombros de los levitas. ¿Por qué no toleró Dios eso? Dios, como dice la Escritura, lo que escribe es para nuestra enseñanza. Este es uno de los poderosos y preciosos mensajes que Dios dio al profeta de esta edad, para que el pueblo, la novia de esta edad, cuando tenga que hacer algo para Dios, haya el tiempo, haya la voluntad y haya la manera de hacer esa cosa. Amén. ¿Por qué? Porque la época en que estamos viviendo es que cualquier iglesia u organización o denominación comienza, vamos a hacer tal cosa, y ya le parece que los hombres reuniéndose y consultando con capitanes y con pastores y con superintendentes, ya lo que van a hacer tiene que ser hecho. El Señor quiere que la novia en esta edad no cometa los errores de las denominaciones hoy, que están consultando a capitanes y no están consultando al profeta y la palabra del Señor. Amén. Y esto para mientras el profeta estaba en vida, y ahora cuando el profeta está aquí en la palabra, Dios quiere que aún hoy nosotros consultemos con la palabra para saber si es el tiempo, si es su voluntad y cómo debe hacerse aquello que como David nos proponemos hacer en nuestro corazón. Amén. ¿Por qué no toleró Dios la primera vez cuando David puso el carro sobre un arca? Porque esa no era la manera como Dios lo había decretado. Dios había hecho el arca, como dijimos, con argollas de un lado y argollas del otro lado, y unas barras forradas de oro, para que pasándolas por allí, 4 levitas, 2 adelante y 2 atrás, se pusieran esas barras con el arca sobre el hombro, y así cargaran la palabra.
ahora vienen y apartan a los levitas y la ponen sobre un carro nuevo. Eso era romper la figura que Dios estaba proyectando a través de la imagen que tenía en su mano. Amén. Estaban proyectando una sombra o una figura que no era la que Dios tenía en su mano. Amén. ¿Qué estaba pasando? Si Dios tiene la proyección de un libro en su mano y la luz proyecta esa luz y hay un libro, siempre será un libro la figura del libro verdadero que Dios tiene en su mano. Amén. Pero si cuando Dios espera que ese libro sea proyectado como una figura, en vez de ser un libro es un instrumento, es otra cosa, ¿qué significa eso? Que no es la mano de Dios la que lo está proyectando. Hay alguien que estaba proyectando, en vez de una arca cargado con 4 hombres, estaba cargado en un carro nuevo. Entonces alguien estaba proyectando otra imagen. Amén. Si salían con esa, significaba que entonces a Dios no le importaba y no podía traspasarse la figura. Entonces Dios no pudo permitirlo, y mucho menos cuando, después de llevarlo el carro, los levitas no estaban ni por todo eso, y viene un hombre muy bueno, muy sincero, de la confianza de David, de los hombres de Israel, pero que no era levita, y para colmo le pone su mano al arca. Amén. Dios mató a Usa, porque Usa hizo lo que Dios no le dijo que hiciera. Amén. Usted sabe cuán lejos podemos ir al explicar eso, pero ya eso está muy trajinado en estos días. Entonces, ¿qué hizo David? Comenzó mal. Si usted comienza mal, usted va a continuar mal. ¿Qué debemos hacer? Es mejor comenzar bien desde el principio. Amén. Árbol que nace torcido, nunca su rama endereza. Amén. Si usted comienza torcido, las ramas serán torcidas, el fruto será torcido y todo. Pero si usted comienza bien, a paso de buey, quizás usted no anda a la carrera y a la urgencia con la cual van los demás. Usted sabe la fábula del morrocoy y el otro animal, Pegaron una carrera y aquel animal era veloz y llegó por allá con la lengua larguísima. Le tenía no sé cuántos kilómetros ganaba el morrocoy. ¡Morrocoy, morrocoy! Aquí voy. Y cuando aquel se cansó, morrocoy llegó. ¿Por qué? Caminaba lento, pero caminaba seguro. Y aquel se apresuró demasiado. ¿Por qué? No es esa la voluntad del Señor siempre. ¿Cuánto me entiende? Amén. Entonces, el apresuramiento, si no está dentro del plan del Señor, de nada sirve. ¿Cuántos entienden, hermano? Entonces, si usted comienza mal, termina mal. ¿Qué debemos hacer? Comencemos bien. Creo que el hermano Panarito siempre tiene conmigo algunas frases que seguramente que en su tierra la acostumbran decir. Y es más o menos eso. Si vamos a hacer una cosa de una vez, pues hagámoslo bien de una vez. ¿Por qué? Porque si la hacemos mal, bueno, después la arreglamos. Que va, nadie arregla nada después que comience. Amén. Si lo vamos a hacer bien, comencémoslo bien. Para que en el camino y atrás o después no se le vea a uno ahí la cosa choreta, la cosa torcida. Si vamos a comenzar una cosa bien, hagámosla, comencémosla bien. Amén. En las cosas que corresponden al Señor, que corresponden a la vida suya, hermanos y hermanas, comience bien, para que no le saquen las cosas torcidas. Entonces, ¿qué dice el profeta? Si usted quiere hacer y cumplir los mandamientos del Señor, debe ser en su tiempo. Debe ser en su tiempo. Debe ser de acuerdo a su palabra. Debe ser de acuerdo a la persona que Él ha escogido para hacerlo. Amén. Amén. No era el tiempo para el arca. No era el tiempo
O es decir, no era de acuerdo a la palabra, porque no eran las personas escogidas para hacerla como Dios había dicho que debiera ser. Así que recuerde, halle el tiempo de Dios, halle la voluntad del Señor y halle la manera como Dios ha establecido en la palabra que debe ser hecho. Si usted comienza bien, usted debe esperar terminar bien. Amén. No nos cansemos de hacer bien, dice la Escritura, que a su tiempo segaremos si no hubiéramos desmayado. Pero si usted comienza mal, recuerde, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Ahora, vamos a pasar a otro punto, porque lo que he tomado esta noche no es más que, a manera de repaso, los puntos que me han parecido que puedo meter en una hora de estos 3 mensajes que Dios nos ha dado en estos 3 domingos pasados. Ahora, quiero venir al mensaje de esta mañana. Número 22. Hallamos aquí que Dios no cambia su palabra o Dios no cambia su parecer. La primera palabra de Dios que Él da es siempre la palabra correcta. ¿Por qué? Porque Dios no tiene que pensar 2 veces. Dios no tiene que pensar que puede equivocarse. Dios no tiene que pensar que Él tiene que mejorar una decisión. Porque por cuanto Dios es Dios y sabe todas las cosas del fin desde el principio, Él sabe lo mejor. Porque además de saberlo, es un Dios lleno de toda sabiduría y de todo poder. La primera decisión de Dios es la mejor. Amén. La primera. Y cuando Dios da palabra a un hombre, esa primera palabra que Dios le da es la palabra que Él espera que ese hombre reciba y obedezca. Amén. Si Dios entonces no es hijo de hombre para que se arrepienta, no es hombre para que mienta, no es un Dios que se cambia ni que se muda, si la Escritura dice que en Él no hay sombra de variación, ¿para qué buscar entonces que Dios diga lo contrario de lo que Él ya nos ha dicho que es? Amén. ¿Recuerdan cuánto enfatizamos esta mañana esa parte del mensaje? Porque creímos que es una cosa que debe ser considerada como cosa importante. No podemos jugar con Dios después que Él nos da su palabra. Esto es lo que pasó con Balaam. Dios le dio la palabra y él, como un hombre espiritual, resolvió que cuando aquellos hombres vinieron con aquella exigencia, él no quiso irse apresurado. Él le dijo, bueno, déjame buscar al Señor. Y estaba obrando como un hombre espiritual. Así que se encerró en su pieza, pasó esa noche de vigilia y el Señor se le apareció. Y cuando el Señor le respondió, le dijo a él su primera palabra: Balaam, no vayas con esa gente. Y no se te ocurra pensar en maldecir ese pueblo, porque ese pueblo es bendito. Amén. Entonces, conociendo ya la perfecta voluntad de Dios, ¿por qué no se sostienen los hombres en ella? ¿Por qué no se sostienen en la primera palabra de Dios? Cuando Dios habla la primera vez, Dios habla su perfecta voluntad. Entonces, ¿por qué andar buscando sustitutos? ¿Por qué buscando que se cuelen malos pareceres? ¿Por qué buscar justificar o justificación para hacer algo parecido o contrario? ¿Por qué? Aquí es donde mucha gente se hunde, porque como si estuvieran cebados en un mal, entonces comienzan a pedir y desear que Dios cambie su parecer en cuanto a lo que Él ha dicho en su palabra. Yo me referí esta mañana a esos 2 casos, pero usted sabe que hay muchos más casos a donde fuera de los novios que se quieren casar con inconversos, o los hombres o mujeres que quieren tener negocio untándose en yugo con los infieles, hay muchas cosas a donde hay personas que desean hacer una cosa y ya saben por la Escritura lo que deben hacer,
Sin embargo, insisten en creer que pueden hacer que Dios cambie su parecer. Amén. Aleluya. El profeta dice que usted dice que Dios le dijo que predicara como mujer. Él dice, yo no lo dudo, pero hay algo mal allí. Eso era como decirle, es muy fácil porque Dios lo hizo una vez con Balaam. Entonces, ¿qué? Si lo hizo una vez con Balaam, es muy fácil que lo haga con otras personas. ¿Por qué? Porque tienen el mismo espíritu de Balaam, del cual Dios dijo, he visto que tu camino es perverso. Ahora, hermano, ¿qué fue lo que hizo el diablo con Eva en el principio? ¿No fue pervertir la palabra? Y cuando una persona quiere que Dios cambie su palabra y diga algo contrario a lo que Él ya ha dicho, ¿no es eso una perversión de la palabra? Pues entonces el que ejecuta esa perversión es un perverso. Amén. Es una cosa muy dura, pero esa es la verdad del Señor. He visto que tu camino es perverso. ¿Por qué? Tú quieres pervertir mi palabra. Te dije que no fueras, pero en tu corazón tienes el deseo de ir para conseguir el dinero, para maldecir un pueblo del cual yo te he dicho que está bendito. Amén. Amén. Usted entiende que pudo haber muchas maneras como Dios pudo haber parado a Balaam. Pero es que Dios se dio cuenta que el corazón de Balaam estaba mal. Entonces Dios permite que los hombres con corazón pervertido sigan obrando en este mundo y haciendo algunas cosas. Pero Dios no quiere decir con esto que Él está en armonía con eso, ni que eso porque Dios tolere y porque Dios disimule, signifique eso de que Dios va a permitir que eso continúe haciéndose. Si Dios permitió eso en el pasado es para que nosotros hoy nos demos cuenta que mucha gente ungida, que profetiza, que obra sanidades, que obra milagros, que lo hacen con genuina unción de Dios. Hay gente así como Balaam ayer y como Sedechías en el pasado, cuyo corazón está pervertido. ¿Cuál es la perversión? La perversión de la palabra. Amén. Hablamos de perversión en el sentido de pecado, una persona pervertida en inmoralidad, pero también recuerden que la perversión en su origen es la perversión de la palabra. Amén. Entonces, cuando Dios nos da la primera palabra, Dios no cambia su parecer en cuanto a eso que habla. ¿Por qué entonces Dios le dijo a Balaam, Balaam, anda? Y después entonces le encontramos que le dijo que no vaya, y después lo encontramos que lo deja ir y lo reprende. Es simplemente porque el Señor vio el corazón de Balaam. Amén. Por eso hallamos que si Dios dice una primera palabra, nosotros debemos con valor obedecerlo. Amén. Otra cosa que hallamos como lección aquí es, debemos con valor decir siempre las cosas como nos la dijo el Señor. Amén. Decir como Dios nos dijo las cosas. Podemos decirla con prudencia, la podemos decir con sabiduría, pero siempre podemos decirla. Amén. Te puede endulzar las palabritas de esas duras de Dios, te las puede endulzar para decirlas con suavidad, pero decirlas, no darle la vuelta. Amén. No darle la vuelta. Usted puede darle la vuelta a la palabra con mucha ira. Darle la vuelta o darle la vuelta a la palabra es prestarse ¿para qué? Para dejar puerta abierta para mañana escurrirnos. ¿Qué es lo que censuramos aquí en Balaam como una lección que Dios nos da? Que cuando Dios le dijo que no vaya con ellos, ni fuera a maldecir ese pueblo porque Dios los había bendecido, ya eran pueblo bendito, Él lo que le dijo fue, Jehová no me quiere dejar ir. ¿Ve? Como dije, como un muchacho malcriado que le pide a su papá, mira, déjame ir.
y el papá no lo deja ir, y cuando el muchacho regresa, los amiguitos le dicen, usted sabe, yo tengo el deseo porque yo les prometí que yo quería ir, pero usted sabe, Dios, papá no me deja ir. Entonces le está echando la culpa a papá. ¿Ustedes han pensado que eso es lo que Balaam de una manera indirecta estaba haciendo? Le estaba echando la culpa al Señor, que como él no tuvo el valor para decir, mire, yo tengo la convicción de lo que Dios me ha dado en su palabra. Entonces encontramos alguna gente, como pasó en el tiempo pasado de las votaciones, que supimos, dijimos desde aquí lo que corresponde a la mujer en su deber, que la mujer no debe hacer eso. Ese es el asunto ya de la convicción de lo que el profeta nos dijo, que era uno de los grandes errores de la edad. Cuando le preguntaron a algunas damas, mire, ¿por qué usted no vota? Ah, porque el pastor me dijo que no votara. Cobarde, falta de convicción. Amén, amén. Eso es falta de convicción, igualito como Balaam. Dios no quiere que yo vaya, el hermano pastor no quiere que yo vote, pero si me deja voto, pues vaya y vote queriendo o no queriendo. Amén. Dios no me quiere dejar ir. Hermano Galdón, el pastor no me deja votar. ¿Qué es eso? ¿Dónde está la convicción suya? Párese firme y diga la razón del porqué. Amén. Así que ve usted, debemos con valor decir siempre las cosas como nos las dice el Señor. Y no dejamos una puerta abierta, porque usted ve, si usted dice, bueno, hermano Galdón, el pastor no quiere que lo hagamos, ¿qué hace usted allí? Deja una puerta abierta para que mañana alguien venga y le pregunte, mire, nosotros venimos de tal parte, ¿es verdad que usted no deja votar a la gente? ¿Por qué mete usted a otro en su lío por falta de convicción? Amén. Esa respuesta que dio Balaam comprometió a Dios. Aleluya. ¿A usted ve lo que yo veo ahora? Esa respuesta comprometió al Señor. Por eso es que cuando Él viene le dice, vete con ellos ahora. A ver si usted ve la lección aquí en esta noche. Amén. Amén. Fíjese, hermano, Él dijo, Señor le dijo, no vayas con ellos. Y esperaba a Dios que un hombre espiritual le dijera, mire, así dice el Señor. Yo busqué al Señor anoche y la respuesta que Dios me dijo es, no vaya con ustedes. Porque ese pueblo no puedo maldecirlo como decía Balac. Ese pueblo está bendito. No se puede porque Dios no contradice su palabra. Pierde su tiempo, no puedo ir. Pero cuando dijo Jehová no quiere que yo vaya, ve usted a quién compromete, comprometió al Señor. Amén. Cuando viene por segunda vez, mire qué fácil es. Con que Jehová no te quiere dejar ir. Bueno, si tú lo que quieres es que yo te dé permiso, anda. Y ya ustedes saben lo que pasó cuando vino la segunda comitiva. Cuando vino la segunda comitiva y empezó a buscar allí a este hombre, bueno, por supuesto usted sabe ya lo que pasó con la segunda respuesta. Él le dijo, Jehová no me quiere dejar ir. Y cuando aquellos hombres fueron allá, dijeron, Él no quiere venir. Amén. Él no quiere venir. Parece que había en la mente de aquellos hombres que él quería ir, pero el Señor se lo había estorbado. Entonces ahora ellos le dijeron allá a Balac que él no quería ir. ¿Qué hizo Balaam? Dejó una puerta abierta. ¿Para qué? Para que pudieran volver a importunarlo y para que por esa puerta se le escurra el diablo. Amén. Oh, el Señor nos ayude a entender eso. No deje que el diablo se le escurra por dejar de decir la verdad. Diga siempre la verdad y usted nunca tendrá temor de una mentira. ¿Por qué? Porque si no ha dicho la primera mentira, nunca va a decir la segunda. ¿Recuerda lo que le decía esta mañana? No dé el primer paso y nunca tendrá que dar el segundo. Aleluya. Sosténgase allí. Si usted no da el primer paso, no va a dar el segundo. Ahora en el verso 20, como dije, de este capítulo 22, el Señor le dice que no vaya. Pero en el 22, Él le dice que sí vaya. Y después que le dice que vaya en el verso 20,
en el 22, dice que Jehová salió para contrarrestarle. Yo decía esta mañana, a veces tenemos que ser espiritual para saber quién es el que nos está haciendo la lucha. Amén. Si es el Señor o si es el diablo. Esto quizás usted nunca lo había visto antes, porque sabemos que el diablo es nuestro gran adversario. Pero aquí el Señor, el ángel del Señor, que es la presencia del Señor, Él es el que sale para contrarrestar y estorbarle el camino a Balaam. Ahora, usted ve ahora las cosas. Cuando un hombre quiere hacer la voluntad de Dios, el diablo se le pone por el medio. Y cuando es un hombre de Dios que quiere hacer la voluntad del diablo, entonces Dios se le pone por el medio. Amén. Ahora, ¿cuál es la clave aquí? ¿Cuál es la clave para usted saber si el que lo está estorbando es el Señor o es el diablo? ¿Cuál será la clave? ¿Sabe cuál es? Su corazón. Amén. Amén. Si usted desea contrariar la palabra del Señor y usted es del Señor y el Señor quiere ponerse delante de usted, si usted lo que quiere es contrariar la palabra, pues entonces Dios se le va a poner por el camino. Amén. Pero si usted está haciendo la voluntad del Señor y sabe que conforme a esa voluntad y a la palabra y a su manera usted está obrando, pues olvídese, porque Dios no se puede contradecir ni Él va a pelear contra su voluntad. Amén. Así que esta es una manera y un abreojo para nosotros. Amén. Entonces, ¿por qué sale Dios a contrarrestar a este hombre? Porque dice el verso 32 que su camino era perverso. Él quería ir, no obstante que Dios le dijo que no fuera. Por eso la segunda vez empieza a buscar, y cuando vienen los segundos mensajeros, le dice, bueno, espérense aquí, a ver, usted sabe que yo soy un hombre recto delante de Dios. Si aunque me den la casa de oro, lo hice de los labios para afuera porque quisiera que los bolsillos se le llenaran enseguida, aunque me den una casa de oro, lleno de plata, de oro, yo no la quiero, yo digo lo que el Señor me dice. ¿Por qué no se lo dijo ahí mismo? Pero ya saben, voy a hacer otra vigilia esta noche, a ver si el Señor me dice, contradiciéndose a sí mismo. Amén. La primera palabra del Señor es la que vale. Amén. Entonces hallamos con esto, para terminar, que usted puede encontrar a un hombre ungido del Señor, con una bendición tremenda, sanidades, milagros, profecía, y sin embargo ese hombre en su corazón puede estar falso. ¿Por qué? El Señor no escribió el capítulo 7 de Mateo, los versos 21 al 23, cuando Él dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, mas el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos vendrán aquel día y me dirán, Señor, no echamos demonios, no profetizamos en tu nombre, no hicimos esto. Y Él les diré, yo les protestaré, nunca os conocí, apartaos de mí, obreros de iniquidad. ¿Por qué va el Señor a decir esto? Y fíjese que se lo va a decir a quienes, a los que le van a venir a Él, pero Señor, si yo era un profeta tuyo, Señor, si yo en una campaña ya, sanidades, yo invoqué tu nombre y mira lo que pasó. El Señor dice, nunca os conocí. Amén. La palabra nunca estaba en ellos, porque la palabra que era la que estaba hablando, Él dice, la palabra esa mía o mi palabra, nunca conoció palabra en ti, no había ninguna semejanza. Eso prueba entonces que hay falsos ungidos, o sea, falsos cristos. Él no dijo falsos Jesuses, sino falsos Cristos. Entonces, Dios puede bendecir lo que Él te permite hacer aún no estando en su perfecta voluntad. Amén. Por lo cual debemos hallar la perfecta voluntad del Señor. El texto que usamos en el principio es muy claro. Que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermano, la voluntad del Señor puede ser una experiencia en nuestras vidas. ¿Cómo debemos entonces luchar para que las cosas que tengamos que hacer en el plan del Señor sean el resultado de una experiencia en nuestras vidas? Aleluya.
Pablo dice más allá, entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Debemos usar nuestro sentido genuinamente espiritual, el sentido que está puesto sobre la palabra, para que bajo ese entendimiento, bajo esa sabiduría, entendamos cuál sea la buena voluntad del Señor. Oh, el Señor nos ayuda en una hora como esta, para que sabiendo que lo que tenemos por delante es una labor que Dios nos ha encomendado y de la cual estamos seguros por la misma palabra que ella pasa las 3 pruebas, aleluya, es el tiempo, está de acuerdo con su palabra, es su perfecta voluntad. Amén. No solamente sentimos que debiera ser, sino que lo hallamos en la palabra y ha sido vindicada por la misma palabra del profeta. Entonces, hagamos su voluntad como una experiencia en nuestra vida sin mirar atrás, porque sabemos que el tiempo es corto. El Señor nos bendiga. Incline su cabeza y vamos a orar. Padre nuestro, una vez más te damos gracias por este tiempo que tú nos has permitido estudiar tu palabra y ver estos puntos tan importantes para nuestro diario de vivir. Te damos gracias, Señor, porque estas enseñanzas son verdaderamente profundas y las has sacado en esta edad a través de tu siervo el profeta. Nosotros estamos grande y altamente agradecidos y te pedimos que nos ayudes para ser fiel a esa palabra que nos ha sido dada. Bendice a cada hermano y hermana, y en este tiempo, cuando sabemos que es el último y que tú nos has encomendado una labor que hacer, te pedimos, Señor, que nos ayudes para que cada uno hallemos nuestro lugar. Y aun cuando sabemos que como diferentes miembros del cuerpo tenemos diferente operación, ayúdanos para estar en la operación que nos corresponde, ocupando exactamente nuestro lugar y haciendo tu perfecta voluntad. Padre, que a ninguno de los que tú has llamado se le pueda escapar esta experiencia de tu buena voluntad, agradable y perfecta para la hora en que estamos viviendo. Bendice pues a cada hermano y haz que tu palabra que ha sido dada ahora corra y sea glorificada y dé el fruto, sea de aquello para la cual tú la has enviado. Tú has dicho, mi palabra no vuelve a mí vacía. Eso es lo que creemos hoy, Señor. Cuando estamos ya al borde de comenzar esta gran obra, creemos que tu palabra no vuelve vacía, sino que profundamente se arraigará en el corazón de tu pueblo para que tu pueblo haga tu voluntad. Así lo creemos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Este mensaje fue predicado el día 24 de agosto del año 1969. Esperamos sea una revelación viva para usted. Hoy, el reverendo Oscar Galdona estará predicándonos el mensaje titulado Haciendo su voluntad en el Tabernáculo Ebenezer, Barquisimeto, Venezuela. Ahora escuchémoslo mientras el culto comienza. Con nuestras Biblias abiertas en Romanos capítulo 2, vamos a leer quizás unos 10 versos aquí. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. Y no os conforméis a este siglo, mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con templanza, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, empero todos los miembros no tienen la misma operación. Así muchos somos un cuerpo en Cristo, mas todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada,
Si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Si ministerio, en servir, o el que enseña, en doctrina. El que exhorta, en exhortar. El que reparte, hágalo en simplicidad. El que preside, con solicitud. El que hace misericordia, con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreciendo lo malo, llegándoos a lo bueno, amándoos los unos a los otros con caridad fraternal, previniéndoos con honra los unos a los otros. El Señor bendiga hasta aquí su palabra. Vamos a orar. Padre, damos gracias por esta palabra que hemos leído en esta noche y te pedimos que nos bendigas en su lectura y su estudio. Que ahora nos ayude para que los pensamientos, Señor, que están sobre nuestro corazón, sean dados conforme a tu voluntad para la edificación del cuerpo del Señor. Ayúdanos aquí en este lugar y ayuda también para que al oír este mensaje a través de la cinta, los que la oyen reciban la misma bendición que nosotros. Gracias, Señor, te anticipamos las gracias y creemos que lo haces en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Aunque he leído este pasaje, la parte a la cual quisiera referirme como base, aunque voy a usar otros pasajes de la Escritura en este tiempo breve que pensamos usar esta noche, es la última parte del versículo 2, de aquí de Romanos 12. Dice, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este versículo habla de que la voluntad de Dios se puede conocer como una experiencia. Para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Un creyente verdadero sabe, entiende, cree que la voluntad de Dios, agradable y perfecta, es lo mejor para un cristiano. No hay nada como estar dentro del plan y de la voluntad del Señor. Pero dice el apóstol Pablo, entra en una experiencia con eso, para que experimentéis cuál sea esa buena voluntad, agradable y perfecta. Y por supuesto, un poco más abajo, comienza a decir en el verso 4, de manera que en un cuerpo tenemos, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, empero todos los miembros no tienen la misma operación. Amén. Eso ya lo hemos visto en los mensajes anteriores. El cuerpo está compuesto de diferentes miembros, dedos, brazos, etcétera, piernas y todo, pero dice cada uno de ellos tiene una operación diferente. No somos todos cabeza, ni somos todos piernas, sino que estamos divididos en un cuerpo que tiene diferentes miembros y todos los miembros no tienen la misma operación. Amén. Eso es una gran lección para nosotros. Todos no tenemos que ser predicadores, todos no tenemos que ser maestros, todos no tenemos que ser evangelistas, todos no tenemos que ser profetas, sino que cada uno en el lugar donde Dios lo puso para que en armonía con el cuerpo tenga su operación a la cual Dios decretó. Amén. Entonces, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, úsese conforme a la medida de la fe. Entonces, si se trata aquí del sentido espiritual de edificar a la iglesia, si Dios puso en usted profecía, entonces úsela en una manera. Si ministerio, en servir. El que enseña en doctrina, dando a entender que cada persona en el lugar que Dios lo puso. Esto, por supuesto, nos lleva ahora al primer mensajito que hacen 2 domingos, dimos aquí, cuando hablábamos de la viuda. Cuando Elías se encontró allá en el arroyo de Cherit, y ya se secó el arroyo, se secó porque Dios permitió que se secara. Porque si la voluntad de Dios era de que Elías viviera todos los 3 años y medio de la sequía allí con el arroyo, pues Dios pudo haberlo hecho. Pero después que lo mantuvo Elías por un tiempo allí, como quien dice, dándole de lo que Dios correspondía de lo sobrenatural sobre Elías, entonces Dios quiso compartir
esa bendición ahora que fuera a recaer sobre una persona a quien Dios escogió para que esa persona fuera figura de nosotros hoy. Así que Dios lo tuvo ahí en el arroyo y le mandaba los cuervos, y los cuervos le traían un sándwich en la mañana porque le traían pan y carne en la mañana y pan y carne en la tarde. ¿De dónde vino eso y cómo fue preparado? Nadie puede averiguar eso. Lo cierto es que fue un decreto del Señor. Las aves comenzaron a traerle el pan por un decreto del Señor. Pero luego el Señor, por supuesto, sabiendo que esto que Él escribió, como Él mismo lo dice, iba a ser una figura para los del último tiempo, porque Él prometió un Elías para el último tiempo, aleluya. Entonces Él permitió que algunas cosas sucedieran y decretó otras que debieran suceder. Entonces, después de un tiempo estando ahí, Elías comiendo y bebiendo ahí en el arroyo de Cherit bajo la mano sobrenatural poderosa de Dios, entonces ya cuando faltaba el último tiempo antes de que Él se manifestara y antes de que viniera la lluvia, antes de que viniera la prueba de fuego y viniera la lluvia, Él le dijo, mire Elías, se secó el arroyo, o sea, ya por mi parte ya no habrá más agua del arroyo ni cuervos. Ahora este es el nuevo plan. Anda ahora a este lugar, amén, a Sarepta de Sidón, porque yo he mandado, yo he decretado que una viuda allí te sustente. Amén. Entonces Dios quería que el ministerio de Elías ya no solamente fuera un ministerio sobrenatural sostenido por Dios, sino que Dios quiso que el ministerio de Elías fuera combinado en un cuerpo ahora con una viuda a quien Dios decretaba que había de sostener el ministerio de Elías. ¿A cuánto me han entendido ahí? ¿Creen que lo han entendido bien? Bueno, esto sabemos que fue figura de nosotros. Ya el profeta nos dio mensajes sobre eso y ya nosotros hemos entendido que la viuda era una viuda, no era una divorciada, era una viuda. Aleluya. Se había apartado totalmente, el antiguo marido denominacional de ella ya no existía, por la cual ella no tenía obligaciones con nadie. Entonces, cuando está así libre, le pasa el profeta por allá y Dios hace lo que tenía que hacer. Entonces, la viuda se encuentra con Elías, o Elías se encuentra con la viuda, ya sabemos lo que el profeta le dijo, lo que la viuda respondió, pero al fin la viuda hace lo que el profeta dice. ¿Por qué? Porque Dios había decretado desde antes de la fundación del mundo que esa viuda sería elegida en la soberanía de Dios para sustentar el ministerio de Elías. A los judíos se los dijo claramente, había muchas viudas en Israel en el tiempo de Elías, pero no se escogió ni una de esas, sino a una que estaba como una gentil en Sarepta de Sidón, dando a entender que Dios, que conoce todas las cosas, escogió a una mujer en quien Dios había puesto simiente predestinada para que esa mujer pudiera hacer lo que Dios dijera que hiciera a través de su siervo, el profeta. Ve usted, hermano, que cuando nosotros obedecemos y recibimos en nuestro corazón, como hizo la viuda en su casa, al profeta Elías en su edad, no lo hicimos simplemente porque, bueno, hay mucha gente por ahí, cualquiera lo puede hacer. No, ha sido decreto y mandamiento de Dios, que cuando Elías pasara por nuestro camino, nosotros íbamos a obedecer su palabra. Usted entiende que la predestinación ahí tiene un campo grande y tremendo que desarrollar, pero ya eso es materia conocida por nosotros. Entonces la viuda comenzó a alimentar al profeta a la manera como le dijo. No va a escasear, no va a menguar nada. Y la viuda iba haciendo lo que el profeta le dijo, y mañana, tarde y noche, a la hora que iba, las primeras veces quizás un poquito tembloroso, ella echaba y volteaba o empinaba la botella y metía la mano en la tinaja, y un poquito tembloroso los primeros días. Pero después, imagínese, casi un año, entraba ahí con la confianza de saber que Dios iba a obrar un milagro cada vez que metía la mano en la tinaja. Amén. Ahora esta viuda comenzó a hacer esto y, como hemos dicho, ella ignoró al principio lo que estaba haciendo. Ella simplemente creía pues que ahí a Dios producía el alimento, pero ella consideraba de que el alimento era simplemente para ella. Pero Dios le había dicho al profeta que Él había mandado a una viuda para que lo sustentara a él.
Amén. Pero por supuesto, al sustentarlo a él, la bendición venía sobre ella. Amén. No pierda este punto que puede ser muy extendido en el ministerio y en el tiempo presente. Cuando usted sostiene legítimamente una causa del Señor, Él se encargará de sostener las cosas suyas. Yo recuerdo un gran hombre de Dios que le preguntaban, pero mire, ¿cómo es posible que Dios le supla para esto y le supla para esto y este proyecto para acá? Sí, porque yo estoy seguro que si yo me encargo de los negocios de Dios, Él se encarga de los negocios míos. Tiene que ser así, hermano. Así que no tenga temor cuando llegue el momento de ofrecer o de ofrendar o de dar para la causa del Señor. No tenga temor de ninguna clase, porque si usted se ocupa en lo que Dios le manda hacer, Dios se ocupará en lo que a usted le puede faltar. Y yo tengo que creer, hermano, que esa es la experiencia de todo hombre, de toda persona que legítimamente está en la palabra del Señor. Él sabe que si él se ocupa de dar para el Señor, Dios se ocupará de ver que a usted no le falte nada. Amén. Bueno, la viuda hizo eso ignorante. Ella creía, por supuesto, que estaba recibiendo la bendición de tener para que ella y su familia no murieran. Pero haciendo eso, ella ignoraba que eso lo recibía ella por causa de estar alimentando al profeta. Porque primero, Dios estaba mirando el ministerio de su siervo. ¡Aleluya! Amén. Dios estaba mirando el ministerio de Elías, que tenía que permanecer. La palabra dada de Elías tenía que permanecer, y esa palabra tenía que ser sostenida. Por eso entonces, cuando la viuda sostenía, se creía que se sostenía a sí mismo, ella lo que estaba era sosteniendo al profeta. Entonces esto nos hace a veces ver las cosas un poquito diferentes, ¿verdad que sí? Ella le parecía, oh, gracias al Señor, me ha dado la bendición, y por supuesto, como me da la bendición para yo alimentar mi casa, también hay para el profeta. Pero era lo contrario. El decreto de Dios era que alimentara al profeta, y si alimentaba al profeta, Dios la alimentaba a ella. Le quitará eso el temor suyo para que cuando Dios le diga, dame, usted le va a dar. Amén. Bendito el nombre del Señor. Entonces, la viuda pudo ignorar esto, pero nosotros estamos en la edad cuando es posible saberlo. Entonces Dios decretó lo que decretó para la viuda, también creemos que lo ha decretado para nosotros, porque la viuda es figura de nosotros. Él dijo, yo he mandado, y eso está hecho. Entonces toca a cada uno de nosotros averiguar para qué hemos sido llamados en esta hora. Porque esta es la hora del mensaje de Elías de esta edad. Ella alimentó el ministerio, sostuvo el ministerio de Elías de aquella edad. Pero nosotros tenemos que sostener el ministerio de Elías de esta edad. Amén. Amén. Bendito el nombre del Señor. Entonces, si la viuda ayer alimentó a Elías, que significa sustentar su ministerio, ¿qué estamos nosotros llamados a hacer? Por eso hemos dicho en nuestros mensajes anteriores que creemos que la imprenta es una manera para que nosotros hagamos una cosa semejante. Amén. Porque el profeta pasado estaba sostenido. La palabra en la boca del profeta, mientras el profeta tenía vida, el mundo tenía palabra de profeta. Amén. Amén. Mientras nosotros sostengamos la palabra que nos dio el profeta, el mundo y los que lo han de recibir tendrán la palabra del profeta. Entonces, usted y yo tenemos que hallar nuestro lugar. ¿Qué lugar? Nuestro lugar en el cuerpo. Y a la vez la responsabilidad en ese lugar. Yo creo que el tiempo es maravilloso hoy para buscar y hallar, y para saber que hay hoy la posibilidad de saber lo que ayer no sabíamos. Entonces, ¿qué tiene usted? ¿Qué le ha dado Dios? ¿Le ha dado talentos? ¿Le ha dado capacidad? ¿Le ha dado dinero? ¿Le ha dado qué le ha dado Dios? Ahora averigüe qué va usted a hacer con eso. Amén. Averigüe qué va a hacer con eso. Si Elías pasara por su casa, ¿sería usted capaz de sostenerle? Si viniera el profeta en vida y llegara aquí esta noche y saludara, ¿algún hermanito me puede dar un rinconcito? Yo creo que habría una pelea aquí entre los cristianos para ver quién se lo lleva para la casa esta noche. Dormiremos en el suelo, donde sea. Amén. Bueno, la persona sin duda que es una cosa tremenda, ¿verdad?
la presencia de la persona. Pero no olvidemos que la persona esa valió lo que vale, y usted vale lo que vale por lo que usted tiene por dentro. Amén. Es la palabra, hermano, lo que nos hace diferentes. Así que es por la palabra por la cual usted sería capaz de hacer algo con el profeta. Amén. Que usted pone a pensar la grandeza de lo que Dios ha hecho a través de él. Es eso lo que lo agarra a usted y lo ata en amor sublime. Amén. Eso es. Bueno, él no está aquí, pero su palabra está. Aleluya, porque eso es lo que tiene valor, la palabra. Es la palabra lo que hace el profeta, es la palabra lo que hace el mensajero, y es la palabra lo que sabemos que tiene vida. Bueno, esa palabra tiene que ser sustentada, porque es un ministerio que no ha terminado, bendito el nombre del Señor. Amén. Entonces, averigüe qué hará con lo que Dios le ha dado. Como la viuda, te averigüe ahora. Si ella no lo supo, usted está en la posibilidad de poderlo saber. Si no lo hace ahora, ¿para cuándo lo va a dejar? Si usted no hace ahora, como dije esta mañana, el tiempo está muy corto, la carrera en el final es cuando se sabe que el hombre tiene que gastar todas las energías. ¿Por qué? No importa cuánto tiempo duró en el principio de la carrera, a la mitad de la carrera o a 3/4 de la carrera, pero cuando ya faltan los últimos metros, cuando ya faltan los últimos segundos, el hombre que quiere tener la corona incorruptible y como el que corre en el estadio quiere llevar el premio, cuando faltan los últimos metros o los últimos minutos, es cuando le da toda la energía que tiene. ¿Por qué? Quiere ganar. Bueno, está bien que algunos no sepan, pero la novia sabe que está en el último tiempo. Si no lo hacemos ahora, ¿cuándo lo vamos a hacer? Amén. Nosotros sabemos, así que yo quisiera decir lo que dije en un mensaje anterior. Manos a la obra. No vivamos más ignorantes del lugar que nos corresponde en la obra. Cada uno tiene como miembro su lugar en el cuerpo. Unos para una cosa y otros para otra. ¿Ustedes recuerdan al apóstol Pablo diciendo, el que hizo por Pedro para el apostolado de la circuncisión, hizo también para mí, para con los gentiles? Dando a entender que Pablo era uno de los que supo cuál fue su lugar sin lugar a duda. Entonces, si Dios ha llamado a un hombre para ministrar, Dios se encargará de ver que todo ande en esa forma bien. Porque el que comenzó la buena obra, la perfeccionará hasta el día del Señor Jesucristo. Nadie lo va a quitar de ese lugar hasta que haya terminado su misión. Repetidas veces el profeta dijo que el diablo ni nadie podía tocarlo hasta que no hubiera terminado su trabajo. ¿Por qué? Nadie puede frustrar los planes de Dios. Si hombres y mujeres quieren interponerse en el plan de Dios, Dios sabe cómo lidiar con ellos. Amén. Pero Él no puede ser estorbado. Ni el diablo puede estorbar a Dios cuando Él se propone hacer algo con un hombre o con una persona. Dios lleva a cabo lo que se propone hacer. Amén. Entonces, hay aparentes estorbos, sí, como ustedes recuerdan que pasó con José, pero a José le ayudaron a bien, y si usted está encaminado en lo que Dios quiere que usted haga, esos problemas también le van a ayudar a bien. Así sucederá con el llamado a ministrar alguna cosa para Dios. Las luchas y las dificultades que esperamos tienen que venir, le servirán al hombre o a la mujer en esa labor, en ese llamamiento, le servirán de acicate y de estímulo, porque él sabe cuál es su posición y lugar en el reino. Convencido de ello, entonces, ¿qué hace? No mira para atrás, porque él ha puesto su mano al arado, y él sabe que el que mira atrás no es apto. Pone su mano al arado y sigue adelante. ¿Por qué? Él sabe para qué fue llamado. Y como Pablo es capaz de decir, mi ministerio honro. Amén. Y dice, como aún más dijo él después, ay de mí si no predico el evangelio. Ay de mí si no me quedo en la posición a donde Dios me llamó. Ay de mí si oyendo la voz del Señor que me dice, te he levantado para esto, no hago aquello que Dios me dice que debo hacer. Amén. Ay de mí es la palabra para este tiempo, hermano. Y tenemos que responsabilizarnos ante él. Si estamos convencidos que Dios nos ha llamado, pues entonces con firmeza demos el paso que corresponde, porque es el tiempo del fin. Amén. Entonces tiene que haber una convicción profunda de aquello a que hemos sido llamados. Tenemos que tener convicción profunda. Puede que algunos no lo sepan. Bueno, esa es la razón de los mensajes de estos días,
para despertarnos a nuestra posición y lugar en esta hora tan avanzada. No descuide, no viva así sin ponerle atención a esto, encare la situación, examínese, ore y clame, porque la Escritura dice, el que busca, halla. Recuerde que el que ha sido predestinado como la viuda, también creemos que ha sido ordenado el trabajo y la labor que va a hacer. Así que es nuestra responsabilidad hallar la labor que Dios quiere que hagamos. Amén. Entonces, recuerde, sus recursos nunca van a menguar, como no menguaron en la viuda. Haz para mí primero, porque así ha dicho el Señor, no menguará, no escaseará. Haz para mí primero. Él estaba diciéndole que lo primero, el paso, el orden tenía que mantenerse. Elías no le dijo, bueno, hazte una tortica y cuando te sobre me das a mí. No, la prueba era que le hiciera primero a él. ¿Por qué? Yo he mandado a una viuda que te sustente. Yo me imagino, aquí personalmente y conjeturando sanamente, que cada vez que la viuda hacía comida, la primera torta era para Elías. ¿Y ustedes no creen que ese orden tuvo que mantenerse? Amén. Así que venía y hacía la comida y la primera torta era para Elías. Después venía y metía la mano y encontraba siempre para ella y para su casa. Amén. Así que si usted hace la primera torta para el Señor, usted siempre tendrá torta para usted y para su casa. No tenga temor ni pena porque Dios cumple su palabra. ¡Aleluya! Amén. Oh, bendito el nombre del Señor, que Él pueda hacer que esta palabra corra en esta hora. Dios no falta su palabra, hermano. Dios no puede faltar. Y se no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Amén. Bendito el nombre del Señor. Ahora, el otro punto ahora al cual quiero llegar, que si estos punticos nos extendemos nos va a pasar como esta mañana. Amén. Entonces, tenemos que hallar nuestro lugar. Y al hallar nuestro lugar, entonces tiene que estar dentro de esa perfecta voluntad y tiempo del Señor. Quiero referirme ahora a David. Ya ese fue el tema del domingo pasado. David quiso hacer, como quizás usted se sienta animado a hacer. Pero cuando David hizo lo que hizo, sabemos que no buscó la línea por la cual Dios le había dirigido en el pasado y como Dios lo hace. O sea que él no hizo la consulta a donde debiera haberlo hecho. Él no buscó la palabra, él no buscó al profeta, sino que él se reunió alrededor de las personas que él le creía o le parecía que podían servirle en un consejo para buscar capitanes y generales y jefes, etcétera, y tomó entonces el consejo creyendo que era el tiempo de Dios cuando no lo era. Amén. Ahora esto es una leccioncita que tenemos que aprender. Es que no podemos precipitarnos si el tiempo no es. Amén. Por cuanto el tiempo no era, vino el fracaso a David y a Israel. Por cuanto el tiempo no era, entonces no se hizo la cosa como debiera ser hecha. Porque recuerde, cuando es el tiempo, no somos nosotros los que tenemos que estar buscando averiguar. Cuando es el tiempo, Dios empieza a descubrir todas las cosas. A ver si me entiende bien. Amén. Cuando es el tiempo, Dios está responsabilizado en ver que si es el tiempo y es tiempo de su palabra, Dios mismo toma la iniciativa. Amén. Amén. Recuerde, si es el tiempo del Señor, Él toma la iniciativa. Cuando era el tiempo del Señor en Israel, Él entonces puso en el corazón de David que consultara a Natán. Cuando no era el tiempo y se apresuraron para acá y para allá, cometieron el disparate. Ya sabemos lo que hicieron. Resolvieron pensar que era bueno traer el arca y entonces vamos a hacerlo. Y como habían apartado la palabra, ya han apartado al profeta, comenzaron a idear, bueno, ¿cómo hacemos para hacerlo? Y se puso alguno ya, mire, yo tengo una idea maravillosa. Yo creo que debemos hacer un carro bueno. Y aquí hay un hermano carpintero que puede hacerlo. Y ya ustedes saben ya cómo hicieron un carro nuevo. Y sobre el carro nuevo resolvieron que iban a poner el arca. ¿Ve? ¿Qué pasó? Bueno, ya sabemos el desastre, el fracaso, la muerte, la vergüenza, la pena, el dolor, el luto, todas las cosas que vino sobre David y sobre Israel
por haber hecho la cosa cuando estaba fuera de tiempo. Amén. Hicieron la cosa cuando no era la voluntad de Dios que se hiciera. Lo hicieron a su manera, en vez de hacer las cosas como Dios dijo que debieran hacer. Entonces hallamos tres cosas que pasó con David cuando él se propuso hacer algo bueno para el Señor. En estos días creemos que el pensamiento de muchos hermanos y hermanas es que este es el tiempo para hacer algo bueno para el Señor. Entonces tenemos que ser francos porque la palabra corta por los dos lados. Amén. ¿Qué es lo primero? Vamos a saber si es el tiempo de Dios. Amén. No nos pase como David, porque David se propuso llevar el arca cuando no era tiempo, porque él no tenía lugar preparado para ello. Segundo, tenemos que hallar que sea la voluntad de Dios que hagamos lo que vamos a hacer. Amén. Porque puede ser bueno, pero si no es la voluntad de Dios hacerlo, no debemos hacerlo. Aleluya. Tercero, debemos hallar su manera de hacer las cosas. Este fue el error grave de Israel, de David. El arca se propuso llevarla en un carro nuevo, cuando Dios en su palabra decía que debía ser llevado en los hombros de los levitas. ¿Por qué no toleró Dios eso? Dios, como dice la Escritura, lo que escribe es para nuestra enseñanza. Este es uno de los poderosos y preciosos mensajes que Dios dio al profeta de esta edad, para que el pueblo, la novia de esta edad, cuando tenga que hacer algo para Dios, haya el tiempo, haya la voluntad y haya la manera de hacer esa cosa. Amén. ¿Por qué? Porque la época en que estamos viviendo es que cualquier iglesia u organización o denominación comienza, vamos a hacer tal cosa, y ya le parece que los hombres reuniéndose y consultando con capitanes y con pastores y con superintendentes, ya lo que van a hacer tiene que ser hecho. El Señor quiere que la novia en esta edad no cometa los errores de las denominaciones hoy, que están consultando a capitanes y no están consultando al profeta y la palabra del Señor. Amén. Y esto para mientras el profeta estaba en vida, y ahora cuando el profeta está aquí en la palabra, Dios quiere que aún hoy nosotros consultemos con la palabra para saber si es el tiempo, si es su voluntad y cómo debe hacerse aquello que como David nos proponemos hacer en nuestro corazón. Amén. ¿Por qué no toleró Dios la primera vez cuando David puso el carro sobre un arca? Porque esa no era la manera como Dios lo había decretado. Dios había hecho el arca, como dijimos, con argollas de un lado y argollas del otro lado, y unas barras forradas de oro, para que pasándolas por allí, 4 levitas, 2 adelante y 2 atrás, se pusieran esas barras con el arca sobre el hombro, y así cargaran la palabra. Ahora vienen y apartan a los levitas, y la ponen sobre un carro nuevo. Eso era romper la figura que Dios estaba proyectando a través de la imagen que tenía en su mano. Amén. Estaban proyectando una sombra o una figura que no era la que Dios tenía en su mano. Amén. ¿Qué estaba pasando? Si Dios tiene la proyección de un libro en su mano y la luz proyecta esa luz y hay un libro, siempre será un libro la figura del libro verdadero que Dios tiene en su mano. Amén. Pero si cuando Dios espera que ese libro sea proyectado como una figura, en vez de ser un libro es un instrumento, es otra cosa, ¿qué significa eso? Que no es la mano de Dios la que lo está proyectando. Hay alguien que estaba proyectando, en vez de una arca cargado con 4 hombres, estaba cargado en un carro nuevo. Entonces alguien estaba proyectando otra imagen. Amén. Si salían con esa, significaba que entonces a Dios no le importaba y no podía traspasarse la figura. Entonces Dios no pudo permitirlo, y mucho menos cuando, después de llevarlo el carro, los levitas no estaban ni por todo eso, y viene un hombre muy bueno, muy sincero, de la confianza de David, de los hombres de Israel,
pero que no era levita y para colmo le pone su mano al arca. Amén. Dios mató a Usa, porque Usa hizo lo que Dios no le dijo que hiciera. Amén. Usted sabe cuán lejos podemos ir al explicar eso, pero ya eso está muy trajinado en estos días. Entonces, ¿qué hizo David? Comenzó mal. Si usted comienza mal, usted va a continuar mal. ¿Qué debemos hacer? Es mejor comenzar bien desde el principio. Amén. Árbol que nace torcido, nunca su rama endereza. Amén. Si usted comienza torcido, las ramas serán torcidas, el fruto será torcido y todo. Pero si usted comienza bien, a paso de buey, quizás usted no anda a la carrera y a la urgencia con la cual van los demás. Usted sabe la fábula del morrocoy y el otro animal, Pegaron una carrera y aquel animal era veloz y llegó por allá con la lengua larguísima. Le tenía no sé cuántos kilómetros ganaba el morrocoy. ¡Morrocoy, morrocoy! Aquí voy. Y cuando aquel se cansó, morrocoy llegó. ¿Por qué? Caminaba lento, pero caminaba seguro. Y aquel se apresuró demasiado. ¿Por qué? No es esa la voluntad del Señor siempre. ¿Cuánto me entienden? Amén. Entonces, el apresuramiento, si no está dentro del plan del Señor, de nada sirve. ¿Cuántos entienden, hermano? Entonces, si usted comienza mal, termina mal. ¿Qué debemos hacer? Comencemos bien. Creo que el hermano Panarito siempre tiene conmigo algunas frases que seguramente que en su tierra la acostumbran decir. Y es más o menos eso. Si vamos a hacer una cosa de una vez, pues hagámoslo bien de una vez. ¿Por qué? Porque si la hacemos mal, bueno, después la arreglamos. Que va, nadie arregla nada después que comience. Amén. Si lo vamos a hacer bien, comencémoslo bien. Para que en el camino y atrás o después no se le vea a uno ahí la cosa choreta, la cosa torcida. Si vamos a comenzar una cosa bien, hagámosla, comencémosla bien. Amén. En las cosas que corresponden al Señor, que corresponden a la vida suya, hermanos y hermanas, comience bien. Para que no le saquen las cosas torcidas. Entonces, ¿qué dice el profeta? Si usted quiere hacer y cumplir los mandamientos del Señor, debe ser en su tiempo. Debe ser en su tiempo. Debe ser de acuerdo a su palabra. Debe ser de acuerdo a la persona que Él ha escogido para hacerlo. Amén. Amén. No era el tiempo para el arca. No era el tiempo, o es decir, no era de acuerdo a la palabra, porque no eran las personas escogidas para hacerla como Dios había dicho que debiera ser. Así que recuerde esto. Halle el tiempo de Dios, halle la voluntad del Señor y halle la manera como Dios ha establecido en la palabra que debe ser hecho. Si usted comienza bien, usted debe esperar terminar bien. Amén. No nos cansemos de hacer bien, dice la Escritura, que a su tiempo segaremos si no hubiéramos desmayado. Pero si usted comienza mal, recuerde, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Ahora, vamos a pasar a otro punto, porque lo que he tomado esta noche no es más que, a manera de repaso, los puntos que me han parecido que puedo meter en una hora de estos 3 mensajes que Dios nos ha dado en estos 3 domingos pasados. Ahora, quiero venir al mensaje de esta mañana. Número 22. Hallamos aquí que Dios no cambia su palabra o Dios no cambia su parecer. La primera palabra de Dios que Él da es siempre la palabra correcta. ¿Por qué? Porque Dios no tiene que pensar 2 veces. Dios no tiene que pensar que puede equivocarse.
Dios no tiene que pensar que Él tiene que mejorar una decisión, porque por cuanto Dios es Dios y sabe todas las cosas del fin desde el principio, Él sabe lo mejor, porque además de saberlo, es un Dios lleno de toda sabiduría y de todo poder. La primera decisión de Dios es la mejor. Amén. La primera. Y cuando Dios da palabra a un hombre, esa primera palabra que Dios le da es la palabra que Él espera que ese hombre reciba y obedezca. Amén. Si Dios entonces no es hijo de hombre para que se arrepienta, no es hombre para que mienta, no es un Dios que se cambia ni que se muda, si la Escritura dice que en Él no hay sombra de variación, ¿para qué buscar entonces que Dios diga lo contrario de lo que Él ya nos ha dicho que es? Amén. ¿Recuerdan cuánto enfatizamos esta mañana esa parte del mensaje? Porque creímos que es una cosa que debe ser considerada como cosa importante. No podemos jugar con Dios después que Él nos da su palabra. Esto es lo que pasó con Balaam. Dios le dio la palabra y él, como un hombre espiritual, resolvió que cuando aquellos hombres vinieron con aquella exigencia, él no quiso irse apresurado. Él dijo, bueno, déjame buscar al Señor. Y estaba obrando como un hombre espiritual. Así que se encerró en su pieza, pasó esa noche de vigilia y el Señor se le apareció. Y cuando al Señor le respondió, le dijo a él su primera palabra: Balaam, no vayas con esa gente. Y no se te ocurra pensar en maldecir ese pueblo, porque ese pueblo es bendito. Amén. Entonces, conociendo ya la perfecta voluntad de Dios, ¿por qué no se sostienen los hombres en ella? ¿Por qué no se sostienen en la primera palabra de Dios? Cuando Dios habla la primera vez, Dios habla su perfecta voluntad. Entonces, ¿por qué andar buscando sustitutos? ¿Por qué buscando que se cuelen malos pareceres? ¿Por qué buscar justificar o justificación para hacer algo parecido o contrario? ¿Por qué? Aquí es donde mucha gente se hunde, porque como si estuvieran cebados en un mal, entonces comienzan a pedir y desear que Dios cambie su parecer en cuanto a lo que Él ha dicho en su palabra. Yo me referí esta mañana a esos dos casos, pero usted sabe que hay muchos más casos a donde fuera de los novios que se quieren casar con inconversos, o los hombres o mujeres que quieren tener negocio juntándose en yugo con los infieles. Hay muchas cosas a donde hay personas que desean hacer una cosa y ya saben por la Escritura lo que deben hacer, sin embargo insisten en creer que pueden hacer que Dios cambie su parecer. Amén. Aleluya. El profeta dice que usted dice que Dios le dijo que predicara como mujer. Él dice, yo no lo dudo, pero hay algo mal allí. Eso era como decirle, es muy fácil porque Dios lo hizo una vez con Balaam. Entonces, ¿qué? Si lo hizo una vez con Balaam, es muy fácil que lo haga con otras personas. ¿Por qué? Porque tienen el mismo espíritu de Balaam, del cual Dios dijo, he visto que tu camino es perverso. Ahora, hermano, ¿qué fue lo que hizo el diablo con Eva en el principio? ¿No fue pervertir la palabra? Y cuando una persona quiere que Dios cambie su palabra y diga algo contrario a lo que Él ya ha dicho, ¿no es eso una perversión de la palabra? Pues entonces el que ejecuta esa perversión es un perverso. Amén. Es una cosa muy dura, pero esa es la verdad del Señor. He visto que tu camino es perverso. ¿Por qué? Tú quieres pervertir mi palabra. Te dije que no fueras, pero en tu corazón tienes el deseo de ir para conseguir el dinero, para maldecir un pueblo del cual yo te he dicho que está bendito. Amén. Amén.
Usted entiende que pudo haber muchas maneras como Dios pudo haber parado a Balaam. Pero es que Dios se dio cuenta que el corazón de Balaam estaba mal. Entonces Dios permite que los hombres con corazón pervertido sigan obrando en este mundo y haciendo algunas cosas. Pero Dios no quiere decir con esto que Él está en armonía con eso, ni que eso porque Dios tolere y porque Dios disimule, signifique eso de que Dios va a permitir que eso continúe haciéndose. Si Dios permitió eso en el pasado es para que nosotros hoy nos demos cuenta que mucha gente ungida, que profetiza, que obra sanidades, que obra milagros, que lo hacen con genuina unción de Dios. Hay gente así como Balaam ayer y como Sedechías en el pasado, cuyo corazón está pervertido. ¿Cuál es la perversión? La perversión de la palabra. Amén. Hablamos de perversión en el sentido de pecado, una persona pervertida en inmoralidad, pero también recuerden que la perversión en su origen es la perversión de la palabra. Amén. Entonces, cuando Dios nos da la primera palabra, Dios no cambia su parecer en cuanto a eso que habla. ¿Por qué entonces Dios le dijo a Balaam, Balaam, anda? Y después entonces le encontramos que le dijo que no vaya, y después lo encontramos que lo deja ir y lo reprende. Es simplemente porque el Señor vio el corazón de Balaam. Amén. Por eso hallamos que si Dios dice una primera palabra, nosotros debemos con valor obedecerle. Amén. Otra cosa que hallamos como lección aquí es, debemos con valor decir siempre las cosas como nos la dijo el Señor. Amén. Decir como Dios nos dijo las cosas. Podemos decirla con prudencia, la podemos decir con sabiduría, pero siempre podemos decir. Amén. Te puede endulzar las palabritas de esas duras de Dios, te las puede endulzar para decirlas con suavidad, pero decirlas, no darle la vuelta. Amén. No darle la vuelta. Usted puede darle la vuelta a la palabra con mucha ira. Darle la vuelta o darle la vuelta a la palabra es prestarse ¿para qué? Para dejar puerta abierta para mañana escurrirnos. ¿Qué es lo que censuramos aquí en Balaam como una lección que Dios nos da? Que cuando Dios le dijo que no vaya con ellos, ni fuera a maldecir ese pueblo porque Dios los había bendecido, ya eran pueblo bendito, él lo que le dijo fue, Jehová no me quiere dejar ir. ¿Ve? Como dije, como un muchacho malcriado que le pide a su papá, mira, déjame ir, y el papá no lo deja ir, y cuando el muchacho regresa, los amiguitos le dicen, usted sabe, yo tengo el deseo porque yo les prometí que yo quería ir, pero usted sabe, Dios, papá no me deja ir. Entonces le está echando la culpa a papá. ¿Ustedes han pensado que eso es lo que Balaam de una manera indirecta estaba haciendo? Le estaba echando la culpa al Señor. Que como él no tuvo el valor para decir, mire, yo tengo la convicción de lo que Dios me ha dado en su palabra. Entonces encontramos alguna gente, como pasó en el tiempo pasado de las votaciones, que supimos, dijimos desde aquí lo que corresponde a la mujer en su deber, que la mujer no debe hacer eso. Ese es el asunto ya de la convicción de lo que el profeta nos dijo, que era uno de los grandes errores de la edad. Cuando le preguntaron a algunas damas, mire, ¿por qué usted no vota? Ah, porque el pastor me dijo que no votara. Cobarde, falta de convicción. Amén. Amén. Eso es falta de convicción. Igualito como Balaam. Dios no quiere que yo vaya. El hermano pastor no quiere que yo vote. Pero si me deja voto, pues vaya y vote queriendo o no queriendo. Amén. Dios no me quiere dejar ir. Hermano Galdón, el pastor no me deja votar. ¿Qué es eso? ¿Dónde está la convicción suya? Párese firme y diga la razón del porqué. Amén. Así que ve usted, debemos con valor decir siempre las cosas como nos las dice el Señor.
Y no dejamos una puerta abierta, porque usted ve, si usted dice, bueno, hermano Galdón, el pastor no quiere que lo hagamos, ¿qué hace usted allí? Deja una puerta abierta para que mañana alguien venga y le pregunte, mire, nosotros venimos de tal parte, ¿es verdad que usted no deja votar a la gente? ¿Por qué mete usted a otro en su lío por falta de convicción? Amén. Esa respuesta que dio Balaam comprometió a Dios. Aleluya. ¿A usted ve lo que yo veo ahora? Esa respuesta comprometió al Señor. Por eso es que cuando Él viene le dice, vete con ellos ahora. A ver si usted ve la lección aquí en esta noche. Amén. Amén. Fíjese, hermano. Él dijo, Señor le dijo, no vayas con ellos. Y esperaba a Dios que un hombre espiritual le dijera, mire, así dice el Señor. Yo busqué al Señor anoche y la respuesta que Dios me dijo es, no vaya con ustedes. Porque ese pueblo no puedo maldecirlo como decía Balac. Ese pueblo está bendito. No se puede porque Dios no contradice su palabra. Pierde su tiempo, no puedo ir. Pero cuando dijo, Jehová no quiere que yo vaya, ¿ve usted a quién compromete? Comprometió al Señor. Amén. Cuando viene por segunda vez, mire qué fácil es. Con que Jehová no te quiere dejar ir. Bueno, si tú lo que quieres es que yo te dé permiso, anda. Y ya ustedes saben lo que pasó cuando vino la segunda comitiva. Cuando vino la segunda comitiva y empezó a buscar allí a este hombre, bueno, por supuesto usted sabe ya lo que pasó con la segunda respuesta. Él le dijo, Jehová no me quiere dejar ir. Y cuando aquellos hombres fueron allá, dijeron, Él no quiere venir. Amén. Él no quiere venir. Parece que había en la mente de aquellos hombres que Él quería ir, pero el Señor se lo había estorbado. Entonces ahora ellos le dijeron allá a Balac que Él no quería ir. ¿Qué hizo Balaam? Dejó una puerta abierta. ¿Para qué? Para que pudieran volver a importunarlo y para que por esa puerta se le escurra el diablo. Amén. Oh, el Señor nos ayude a entender eso. No deje que el diablo se le escurra por dejar de decir la verdad. Diga siempre la verdad y usted nunca tendrá temor de una mentira. ¿Por qué? Porque si no ha dicho la primera mentira, nunca va a decir la segunda. ¿Recuerda lo que le decía esta mañana? No dé el primer paso y nunca tendrá que dar el segundo. Aleluya. Sosténgase allí. Si usted no da el primer paso, no va a dar el segundo. Ahora en el verso 20, como dije, de este capítulo 22, el Señor le dice que no vaya. Pero en el 22, Él le dice que sí vaya. Y después que le dice que vaya en el verso 20, en el 22, dice que Él salió, Jehová salió para contrarrestarle. Yo decía esta mañana, a veces tenemos que ser espiritual para saber quién es el que nos está haciendo la lucha. Amén. Si es el Señor o si es el diablo. Esto quizás usted nunca lo había visto antes, porque sabemos que el diablo es nuestro gran adversario. Pero aquí el Señor, el ángel del Señor, que es la presencia del Señor, Él es el que sale para contrarrestar y estorbarle el camino a Balaam. Ahora, usted ve ahora las cosas. Cuando un hombre quiere hacer la voluntad de Dios, el diablo se le pone por el medio. Y cuando es un hombre de Dios que quiere hacer la voluntad del diablo, entonces Dios se le pone por el medio. Amén. Ahora, ¿cuál es la clave aquí? ¿Cuál es la clave para usted saber si el que lo está estorbando es el Señor o es el diablo? ¿Cuál será la clave? ¿Sabe cuál es? Su corazón. Amén. Amén. Si usted desea contrariar la palabra del Señor y usted es del Señor y el Señor quiere ponerse delante de usted, si usted lo que quiere es contrariar la palabra, pues entonces Dios se le va a poner por el camino. Amén.
Pero si usted está haciendo la voluntad del Señor y sabe que conforme a esa voluntad y a la palabra y a su manera usted está obrando, pues olvídese, porque Dios no se puede contradecir ni Él va a pelear contra su voluntad. Amén. Así que esta es una manera y un abreojo para nosotros. Amén. Entonces, ¿por qué sale Dios a contrarrestar a este hombre? Porque dice el verso 32 que su camino era perverso. Él quería ir, no obstante que Dios le dijo que no fuera. Por eso la segunda vez empieza a buscar, y cuando vienen los segundos mensajeros, le dice, bueno, espérense aquí, a ver, usted sabe que yo soy un hombre recto delante de Dios. Si aunque me den la casa de oro, lo hice de los labios para afuera porque quisiera que los bolsillos se le llenaran enseguida, aunque me den una casa de oro, lleno de plata, de oro, yo no la quiero, yo digo lo que el Señor me dice. ¿Por qué no se lo dijo ahí mismo? Pero ya saben, voy a hacer otra vigilia esta noche, a ver si el Señor me dice, contradiciéndose a sí mismo. Amén. La primera palabra del Señor es la que vale. Amén. Entonces hallamos con esto, para terminar, que usted puede encontrar a un hombre ungido del Señor, con una bendición tremenda, sanidades, milagros, profecía, y sin embargo ese hombre en su corazón puede estar falso. ¿Por qué? El Señor no escribió el capítulo 7 de Mateo, los versos 21 al 23, cuando Él dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, mas el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos vendrán aquel día y me dirán, Señor, no echamos demonios, no profetizamos en tu nombre, no hicimos esto, y Él le diré, yo les protestaré, nunca os conocí, apartaos de mí, obreros de iniquidad. ¿Por qué va el Señor a decir esto? Y fíjese que se lo va a decir a quienes, a los que le van a venir a Él, pero Señor, si yo era un profeta tuyo, Señor, si yo en una campaña ya, sanidades, yo invoqué tu nombre y mira lo que pasó. El Señor dice, nunca os conocí. Amén. La palabra nunca estaba en ellos, porque la palabra que era la que estaba hablando, Él dice, la palabra esa mía o mi palabra, nunca conoció palabra en ti, no había ninguna semejanza. Eso prueba entonces que hay falsos ungidos, o sea, falsos cristos. Él no dijo falsos Jesuses, sino falsos Cristos. Entonces, Dios puede bendecir lo que Él te permite hacer, aún no estando en su perfecta voluntad. Amén. Por lo cual debemos hallar la perfecta voluntad del Señor. El texto que usamos en el principio es muy claro, que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ve, hermano, la voluntad del Señor puede ser una experiencia en nuestras vidas. ¿Cómo debemos entonces luchar para que las cosas que tengamos que hacer en el plan del Señor sean el resultado de una experiencia en nuestras vidas? Aleluya. Pablo dice más allá, entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Debemos usar nuestro sentido genuinamente espiritual, el sentido que está puesto sobre la palabra, para que bajo ese entendimiento, bajo esa sabiduría, entendamos cuál sea la buena voluntad del Señor. Oh, el Señor nos ayuda en una hora como esta, para que sabiendo que lo que tenemos por delante es una labor que Dios nos ha encomendado y de la cual estamos seguros por la misma palabra que ella pasa las tres pruebas, aleluya, es el tiempo, está de acuerdo con su palabra, es su perfecta voluntad. Amén. No solamente sentimos que debiera ser, sino que lo hallamos en la palabra y ha sido vindicada por la misma palabra del profeta. Entonces, hagamos su voluntad como una experiencia en nuestra vida sin mirar atrás, porque sabemos que el tiempo es corto. El Señor nos bendiga. Incline su cabeza y vamos a orar. Padre nuestro, una vez más te damos gracias por este tiempo que tú nos has permitido estudiar tu palabra y ver estos puntos tan importantes para nuestro diario de vivir. Te damos gracias, Señor, porque estas enseñanzas son verdaderamente profundas
y las has sacado en esta edad a través de tu siervo el profeta. Nosotros estamos grande y altamente agradecidos y te pedimos que nos ayudes para ser fiel a esa palabra que nos ha sido dada. Bendice a cada hermano y hermana, y en este tiempo, cuando sabemos que es el último y que tú nos has encomendado una labor que hacer, te pedimos, Señor, que nos ayudes para que cada uno hallemos nuestro lugar. Y aun cuando sabemos que como diferentes miembros del cuerpo tenemos diferente operación, ayúdanos para estar en la operación que nos corresponde, ocupando exactamente nuestro lugar y haciendo tu perfecta voluntad. Padre, que a ninguno de los que tú has llamado se le pueda escapar esta experiencia de tu buena voluntad, agradable y perfecta para la hora en que estamos viviendo. Bendice pues a cada hermano, y haz que tu palabra que ha sido dada ahora corra y sea glorificada y dé el fruto, sea de aquello para la cual tú la has enviado. Tú has dicho, mi palabra no vuelve a mí vacía. Eso es lo que creemos hoy, Señor. Cuando estamos ya al borde de comenzar esta gran obra, creemos que tu palabra no vuelve vacía, sino que profundamente se arraigará en el corazón de tu pueblo para que tu pueblo haga tu voluntad. Así lo creemos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Este mensaje fue predicado el día 24 de agosto del año 1969. Esperamos sea una revelación viva para usted.